Bueno, las abuelas de Plaza de Mayo surgimos como consecuencia de una dictadura militar. Cada una de nosotras, si retrocedemos 35 años en nuestra vida, nos vamos a encontrar en nuestras profesiones, en nuestros trabajos de la casa, en la crianza de los hijos, en proyectos de una vida totalmente distinta. ¿Y por qué somos consecuencia? Porque esta dictadura, que se transformó en terrorismo de Estado, como plan tuvo la desaparición de todos los opositores, entre los que se encontraban nuestros hijos. Nuestros hijos, ya sean obreros, estudiantes o profesionales, o gente pensante que se oponían a esa dictadura y era manifiesta esa oposición, eran considerados subversivos, como lo llamaban, y no es que desaparecieron, en ese momento decíamos los detuvieron. Cuando veíamos la militancia de nuestros hijos, sus expresiones, sus conductas, su participación en el ámbito, ya sea estudiantil, universitario, o gremial o social, nosotros los padres, viendo lo salvaje de la dictadura, temíamos por ellos, los aconsejábamos que dejaran o que se fueran del país, cosa que no quisieron hacer en absoluto, porque tenían un compromiso político muy fuerte de cambiar los destinos de nuestro país. Hablaban de justicia social, sobre todo. Claro, el día que el hijo no vuelve, o la hija no llama, o no regresa, o no se va a su casa, ahí la incógnita, la gran duda, el gran dolor fue: la han detenido. ¿Dónde estará? Y ahí salimos a buscar, que es lo que hace cualquier ser humano, cualquier madre. Cuando su hijo o hija no vuelve, ya tenga la edad que tenga, empieza a buscarlo con desesperación. Pero estábamos caminando, buscando, golpeando puertas en un terrorismo de Estado feroz que nos podía traer a nosotras mismas nuestra desaparición. Teníamos miedo, desconocimiento y miedo, y también soledad, porque la sociedad no comprendía y también tenía terror, miraba para otro lado, y salieron aquellos eslogans de en algo andaban, por algo será, a mí no me tocó, y nos aislaban y culpaban a las víctimas. Bueno, en esas búsquedas solitarias nos fuimos encontrando con otras señoras que tenían el mismo dolor, la misma búsqueda, porque nosotros no solo buscábamos a los hijos, sino también a esos bebitos que iban a nacer, no sabíamos dónde, porque nuestras hijas habían sido detenidas estando embarazadas. Bueno, el hecho de encontrarse con otra señora y decir, bueno, mañana venimos las dos o vamos las dos, era acompañarse. Y algunas otras recibimos el buen consejo de decir, no estés sola porque ya hay otras señoras que se están reuniendo por el mismo tema. Y entonces concurrir y ver que ya había alguien que tenía el mismo dolor, la misma búsqueda, y juntar las manos y empezar a caminar. Y ya hemos caminado más de 30 años. Y en estos largos 30 años seguimos siendo todas diferentes. Tenemos ideologías políticas diferentes, religiosas diferentes, estatus sociales, profesiones, todas distintas. Pero hay un tronco común muy fuerte que es el amor por nuestros hijos, el respeto, el orgullo. Y además a esos bebés, que hoy son hombres y mujeres, que los estamos buscando desde antes de nacer y que no sabemos en su gran mayoría dónde están. Si bien hemos encontrado, falta mucho todavía. O sea, es una institución que nace con ese dolor, transforma el dolor en lucha, el miedo lo guarda, asume el desafío de una dictadura y luego de gobiernos constitucionales, que no todos hicieron cosas buenas, y el compromiso para toda la vida, porque aún aquellas abuelas que han encontrado a sus nietos siguen viniendo para encontrar a los chicos que faltan. O sea que esto ya es algo que va a durar para siempre, que cada vez somos menos porque se nos mueren, se nos enferman. Hay algunas muy viejitas, muy ancianas, otras no tanto. Las que estamos hacemos por todas, y la esperanza enorme de cada una de nosotras es encontrar respuestas de verdad, justicia y sobre todo el nieto.
Bueno, durante la dictadura militar la sociedad no nos entendía ni nos creía. La prensa mentía, publicaba lo que la dictadura quería, apoyaba la dictadura, y gran parte de la sociedad desconocía porque el país es muy grande, hay lugares donde no llegaban los medios y la información era tergiversada. Empezamos a tener visibilidad, más que nada en el Mundial 78, donde la prensa extranjera vino al país y aprovechamos a verlos, a acercarnos y a decirles lo que pasaba. Y muchos de ellos nos creyeron y tomaron las notas. Se fortaleció ese contacto con el exterior cuando vino en el 1979 una delegación de la OEA de Washington, ¿no? A ver qué pasaba, porque había denuncias de que acá se estaban violando los derechos humanos. Pero ya algunas abuelas habían tenido la oportunidad de viajar por tener familiares en Europa. Y en el 77, 78, algunas ya pudieron tomar contacto con los exiliados que también estaban en Europa contando lo que pasaba y alertando a la comunidad internacional las violaciones tremendas que había en nuestro país con campos de concentración, desaparecidos y muerte. Ya ahí fuimos fuimos más conocidas, ya se nos llamaba, se nos hacían reportajes para el exterior y los viajes continuaron. Yo recuerdo uno de los míos más largos fue en 1980, que estuvimos 2 meses en Canadá y Estados Unidos, en el 81 en 11 países de Europa para llevar la palabra de abuela, siempre dentro de la dictadura. Aparte de lo que salíamos a Brasil para hacer contactos con exiliados y armar un poco la historia de lo que habían vivido en esos lugares siniestros que no sabíamos dónde quedaban, fuimos sabiendo. Historia que todavía hasta el día de hoy estamos recomponiendo, porque los hacedores de este genocidio, de esta masacre, no hablan. Entonces siempre estamos nosotros y los sobrevivientes armando la historia. Así que empezamos a ser conocidas. Hoy, por supuesto, nadie ignora quiénes somos las abuelas de Plaza de Mayo, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Bueno, la identidad abarca aspectos de la vida de cada uno, que uno nace con una identidad, porque si fue gestado por un papá y por una mamá, ya nace de ellos, y la ley de la vida es que ellos lo críen, lo eduquen y lo vean vivir. Y la muerte primero la de los padres, por lógica que la de los hijos, que es la ley de la vida, que todo eso se ha transgredido y que entonces hay que reafirmar ese derecho más que nunca, no solamente en Argentina, en el mundo entero. Todos somos únicos y unos y tenemos que tener esa identidad única, no solamente con el nombre en un papel, sino con la formación, la crianza, el entorno, las posibilidades. Y por eso queremos inculcar no solamente el derecho a recuperar la identidad de nuestros nietos y de muchos otros que fueron robados de otra manera y que aún hoy en día se siguen robando, sino también la identidad como país. Porque nos han querido también cambiar la identidad argentina. Nosotros tenemos nuestros cantos, nuestras poesías, nuestros artistas, tenemos nuestros climas, nuestros cultivos, tenemos todo lo que hace al ser argentino, a ser de este país. Y eso hay que defenderlo y hay que restablecerlo si fue alterado. Y esa es la identidad también nuestra, porque nacimos acá. Entonces, todo aquel que vulnere esa identidad está cometiendo un delito. Ahora, si ese delito se comete en una dictadura, robando bebés, bueno, nadie más que esos chicos tienen derecho a recuperar lo que les robaron. Y en la medida de lo posible nosotros estamos tratando de devolverles esos derechos, que recuperen la libertad de ser ellos mismos, tener su nombre y su historia,
Papá y mamá no los van a conocer porque sabemos que no están, pero acá les preparamos un archivo biográfico familiar para que cuando los encontremos les entreguemos nosotros y los nietos ya recuperados una caja, que es como la caja de Pandora. Ahí está las centenares de entrevistas que nuestros equipos de ese archivo biográfico familiar hicieron a la familia, a los amigos, a los vecinos, al de la infancia, al de la adolescencia, al de la militancia, para que cuente cómo es papá y cómo es mamá, porque ellos no lo van a conocer. Y se identifiquen entonces, con razón, a mí me gusta tal cosa porque a ellos les gustaba. Con razón mido tanto porque él medía 2 metros. Y esas fotos familiares, y esas, si hay películas también, es el tesoro que se llevan los chicos cuando recuperan su identidad. Y ahí es donde aprenden a conocer a esos papás que dieron la vida por un país mejor. Bueno, mira, encontrar un nieto es un triunfo, es un milagro. Un milagro y un triunfo de algo, que es el triunfo de la verdad sobre la mentira, ¿no? Y de la libertad sobre la opresión. Es una alegría enorme porque se produce el milagro del nacimiento por segunda vez de ese chico, de esa chica, que hoy es un hombre y una mujer adulta. Y yo grafico a veces eso de que tenemos carteles con las fotos de todos los chicos, y a lo mejor ese bebito en brazos de una mamá durmiendo, de repente es un hombre o una mujer que está delante nuestro con sus años, su rostro cambiado pero con los mismos rasgos, y es una emoción tremenda de decir cómo pudimos llegar a ese milagro de encontrarlo, porque están con nombres distintos, no sabemos dónde, qué tipo de crianza les han dado, si están lejos o cerca, es decir, es toda una incógnita. Así que la alegría es general en esta casa, es una fiesta, pero la abuela que tiene la dicha de encontrar, de abrazar, de conocer a su nieto, nos lo presta. O sea, también nosotros lo disfrutamos como si fuera algo propio, porque de tanto buscarlo, uno lo quiere como si fuera la abuela también. Y felizmente, hasta ahora, todos los chicos restituidos están muy bien, haciendo algunos un proceso más largo, más difícil, pero en su mayoría incorporados a su verdad, a su historia familiar y a lo que quieren hacer, a su vocación, porque estos apropiadores, en su mayoría uniformados o civiles cómplices, lo que querían es que nunca se encontraran con su verdad y con sus familias, y los criaron a su imagen y semejanza, con carreras lucrativas o uniformadas o en el camino de la maldad de ellos. No pudieron. Se olvidaron que esos chicos llevan la sangre de papá y mamá, que la genética no se cambia con la educación, y cuando los encontramos es una cáscara que se cae, aparece el nieto verdadero y dice, yo quiero hacer tal cosa. Y bueno, tenemos una diputada, tenemos un legislador, tenemos otros que están en este momento en esta casa, viniendo a colaborar y hacer cosas por nosotros, y ya están reemplazándolos en algunas gestiones que las abuelas no alcanzamos a cumplir porque somos pocas. Están ellos porque son los que saben y tienen tanto derecho como nosotros a hablar de la historia de Argentina. Nosotros fuimos haciendo este camino y aprendiendo. Y a medida que caminábamos, el tiempo pasaba, los años pasaban y éramos conscientes de que nuestros hijos no volvían, de que había muertos en el cementerio, que los sobrevivientes contaban cómo los mataban en los campos de concentración, y además que no nos iban a devolver los niños. Ya era un hecho irrefutable. Ninguna abuela había tenido el llamado o el bebé entregado, y fuimos viendo que también iban creciendo y tuvimos que ir acompañando el crecimiento de nuestros nietos. Cuando hacíamos una solicitada le hablábamos a la sociedad de esos bebitos, de esa ternura y de esa necesidad de que vuelvan y que nos ayuden.
Después, bueno, cuando uno tenía oportunidad de hacer un cartel, un letrero para pegar en las calles de las ciudades, también eran una convocatoria para que también los chicos que iban creciendo tomaran conciencia. Pero ya cuando fuimos viendo que los nietos tenían la edad de la preadolescencia, 13, 14 años, 15, dijimos, tenemos que empezar a hablarles a ellos. Porque ya en el 86, yo me acuerdo en una entrevista y en una escuela donde fui a dar una charla que está filmado, les dije lo que las abuelas pensábamos, era que un día los chicos cuando crezcan van a empezar ellos a buscarnos a nosotros. Ese va a ser ese camino doble de búsqueda de nosotros y de ellos. Bueno, con ese concepto empezamos a buscar de qué manera podíamos contactarnos con los jóvenes. Y empezamos a hacer conciertos de rock, de bandas de música, bueno, la Versuit, los Pericos, todos ellos, bueno, nosotros arriba del escenario, hablándole a los jóvenes, que éramos las abuelas, que buscábamos nuestros nietos, que ahí podía haber algunos, si había una duda. Y dentro de esa metodología de acercamiento social a ellos y a la sociedad, nace Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad hace 8 años que está haciendo obras de corta duración que se dan en los teatros de Buenos Aires y ahora de todo el país, incluso del exterior, para en esas obras, ficción o ficción de una realidad, se cuenta el derecho a saber quién es uno. Es un derecho que no se puede obviar, es una obligación social, pero individual también, de si hay una duda, no quedarse con esa duda. Y gracias a ese teatro, muchos jóvenes se acercaron a nuestra institución para preguntar si no serían algunos de los nietos que estamos buscando. Bueno, realmente nosotros hemos abierto caminos durante las etapas constitucionales y bueno, hemos visto gestos de algunos gobiernos de turno positivos, pero también mucho atraso, y para nombrar lo más terrible fueron las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos. Esta gestión, la del doctor Kirchner y la actual gestión de la doctora Kirchner, fueron gestiones que, desconociendo nosotros la filosofía en ese sentido de este gobernante nuevo y del sur, nos sorprendió gratamente porque realmente es la gestión que más ha hecho sobre el tema de derechos humanos. Terminar con la impunidad, terminar con la justicia cómplice, terminar con la existencia de los responsables del genocidio metidos en el Estado, y en las reparaciones, el reconocimiento, la reivindicación, los espacios para la memoria, descolgar cuadros, en fin, es larguísimo de enumerar lo que ha hecho esta gestión de Kirchner y está haciendo ahora la actual gestión. Y yo creo que acompañarlos es una obligación y hacerles un reconocimiento es una obligación. Y si tienen errores, también hay que manifestárselos. O sea, no somos satélites de un gobierno, somos parte de la historia de un país donde lo bueno hay que reconocerlo y si hay malo hay que marcarlo.